Hoy comenzaremos a estudiar lo que es los medios de gracia. Hace una semana veíamos o estudiamos lo que significa la gracia y se entiende que el significado que nos da la Biblia de la gracia es el Espíritu Santo. Entonces, cuando nos referimos a los medios de gracia, pues estamos diciendo cómo vamos a alimentar ese Espíritu Santo que ahora debe de haber en nosotros. Existen diversos medios de gracia, pero quiero tocar los más esenciales, que son leer la Biblia, la oración, el ayuno y la alabanza. El ayuno es uno de los medios que ya casi no se practica, pero vamos a checarlos uno por uno. El amor de Dios para con nosotros se llama gracia, y esta palabra se utiliza 94 veces en el Antiguo Testamento y 194 veces en el Nuevo Testamento. La palabra medios nos dice qué es lo que Dios utiliza para mostrarnos su gracia, para avivar lo que es su Espíritu Santo dentro de nosotros. Y vamos a comenzar con el primer medio de gracia, que es la palabra de Dios, leer la Biblia. Es necesario para la nutrición espiritual y mantener la vida espiritual, porque no vivimos solo de pan, según Mateo 4:4. Conoces la historia y si no, puedes leerla completa. En Mateo capítulo 4, verso 4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este caso, Cristo, al conocer la escritura, al conocer los escritos anteriores a él, le estaba citando al Satanás, le estaba citando el texto de Deuteronomio 8, verso 3, en donde dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Se está refiriendo al pueblo de Egipto, cuando lo sacó de Egipto y todo eso. Entonces, cuando tú tienes un altercado con un ser espiritual, pues por eso es bueno conocer y leer la Biblia, porque así puedes responder conforme a la palabra de Dios. Y ese es uno de los medios. ¿Cómo te alimentas? Según en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, capítulo 8, verso 8 nos dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que todos entendiesen la lectura. O sea, no es leer nada más por leer, como existen en algunas Biblias, te dice cómo leer la Biblia en un año y te va dando los textos, los versículos. No, se trata de que la leas y la entiendas, la comprendas. Santiago 1:21 al verso 25 nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, cuando lees tienes que aprender y entender bien lo que lees para llevarlo a la práctica, porque si lo lees y no lo vas a practicar, pues no tiene ningún caso entonces que estés leyendo nada más. Otra de las cosas, la palabra de Dios, lo que es la Biblia, cuando tú la conoces y la predicas, nos decía Pablo que tiene poder para salvación, según Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Esto nos indica
que también con la Biblia se puede salvar las personas, pueden ser salvas las personas. El problema el día de hoy es que la han estado torciendo y retorciendo y se la acomoda a cada religión, cada secta, cada denominación, se la acomoda a su preferencia. Por eso debemos de tener mucho cuidado con la versión o la traducción que estamos leyendo. Como segundo punto veremos el otro medio de gracia, que es la oración. Es importante la oración porque Pablo nos dice en Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, que es la gracia, según vimos en el estudio anterior, cuando tú oras, tú pides a Dios, pero probablemente no lo sabes hacer bien. Entonces ahí el Espíritu Santo que ya está dentro de ti, esa gracia, empieza a pedir por ti. Y entiende que oración no es rezar. Rezar son vanas repeticiones, como también nos lo dice la Biblia en Mateo. No se trata de hacer vanas repeticiones, eso es un rezo, repetir. Oración es una plática con Dios. Y lo vemos en el ejemplo con Daniel, en el capítulo 6, verso 3, donde dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. O sea, en Daniel había un espíritu superior. ¿Qué espíritu era este? Era el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo alimentaba Daniel este espíritu? En Daniel capítulo 6, verso 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea, esto era una práctica en la vida de Daniel. Por eso él tenía el Espíritu Santo de Dios, por eso él tenía esta gracia. Y así era como él alimentaba la gracia que había dentro de él, orando. De la misma manera nos lo dice Santiago en el capítulo 5, versos 13 y 14. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Por qué dice si está alguno afligido, haga oración? ¿Y por qué dice que si hay algún enfermo entre nosotros, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él? ¿Por qué hacer oración para sanar a los enfermos? Él mismo nos contesta en Santiago capítulo 5, verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vemos que la oración va acompañado con la justicia. Por eso es que muchas veces nuestras oraciones no son oídas o no han servido de mucho, porque no hemos sido justos delante de Dios. Tenemos que ser justos para que nuestra oración sea eficaz por medio del Espíritu Santo, por medio de la gracia que ahora tenemos, y pueda mucho, o sea, se vea un accionar. Como tercer punto tenemos el ayuno. Es triste ver que en algunas religiones ya no lo practican porque dicen que ellos están de fiesta y de gozo y que cuando estás de fiesta pues no puedes ayunar. Entonces pues ya será cosa de cada quien, pero el ayuno también es un medio de gracia. Y dice que el ayuno en sí significa abstenerse de. En la Biblia nos maneja diferentes tipos de ayuno, pero el ayuno en sí tiene una acción misteriosa que permite al alma abrirse de una manera particular a la gracia y a la presencia de Dios. Ahora bien, para que esto se realice, el ayuno siempre va acompañado de la oración. Sin oración, el ayuno se convierte en una dieta o en un estoicismo que en poco o en nada ayuda a la vida espiritual. Si tú estás ayunando y no estás orando,
pues realmente no te está sirviendo casi de nada, ¿eh? Por eso es importante que cuando tú te metas en ayuno, te metas a lo que es, a orar, a estar con Dios, en una comunión con Dios, a leer tu Biblia. Es una comunión con Dios. Hoy en día se ponen a trabajar y dicen, es que estoy ayunando, y no oran ni por los alimentos porque están ayunando. Entonces, cuando tú estás ayunando, debes de tener una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el mismo ejemplo lo da Daniel en el capítulo 9, verso 3, y dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. O sea, siempre va acompañado, y en diferentes partes de la Biblia lo puedes ver. En Jonás capítulo 3 versos 5, 7 y 8 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, e hizo proclamar y Nínive y e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. O sea, aparte de llamar a un ayuno, abstenerse de alimento y de todo totalmente, se llamaba una oración, se llamaba un clamor, más allá que una oración, un clamor a Dios fuertemente, lo recalca, fuertemente. Entonces el ayuno siempre va acompañado de la oración. Puedes checar esto en otros ejemplos que te puedo dar. Salmos capítulo 35 verso 13, Mateo 17 verso 21, Lucas capítulo 2 verso 37 y Lucas 5 versículo 33. Entonces recuerda, el ayuno siempre va acompañado de la oración. Si no, pues realmente no te va a apoyar en mucho y solo será como una dieta más. Ahora vamos al cuarto medio de gracia, que es la alabanza. ¿Por qué? Porque Dios habita en la alabanza. Esto no se debe de malentender en que solo en la alabanza habita Dios, porque no, nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, pero Él se mueve en la alabanza. ¿Por qué? Porque la música es un transporte espiritual. ¿Por qué crees que cuando llegas a una reunión se cantan primero alabanzas para que se empiece a mover el Espíritu de Dios en dicho lugar? Por eso es que se cantan alabanzas, para que dicho Espíritu, el Espíritu Santo, la gracia de Dios, se empiece a avivar. Y Salmos 22, verso 23 dice, pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Y Santiago 5, verso 13 nos dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. La música es un transporte espiritual, es tanto adoración y alabanza. Por eso muchas veces el tema que te dan tiene que ir acompañado con la alabanza o la adoración, para que tu espíritu se ponga en comunión con Dios, se vuelvan como uno mismo y se pueda entender mejor. En conclusión, a esto es a lo que se refiere Pablo cuando habla de la armadura de Dios en Efesios capítulo 6 al verso 20, y dice, se refiere realmente a los medios de gracia, todo lo que es la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. O sea, fortalece tu Espíritu Santo, fortalece la gracia que ya está en ti y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y
y vuestros vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Pablo aquí nos está dando realmente todo lo que es la gracia y nos está diciendo cómo es que debemos de llevarla a cabo. Nos dice que te vistas de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo, porque la pelea es contra huestes espirituales, que te vistas con la coraza de justicia y tus pies siempre calzados con el Evangelio de la paz. Esto se refiere a que donde quiera que tú vayas, tengas palabra. Por eso es importante estudiar la Biblia, para que con cualquier persona que tú estés hablando, puedas compartirle y puedas hablar con ellos de esto. Tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la Biblia. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, porque como lo vimos al principio, el Espíritu Santo es el que te ayuda, es el que intercede ahora por ti. Entonces, debemos de alimentar esta gracia, este Espíritu Santo que ahora se supone está dentro de nosotros. Por mi parte es todo. Cualquier duda, cualquier comentario, lo que quieran, en los comentarios, y las definiciones de todo lo que acabo de dar, igual está en los comentarios debajo del video. Pues por su atención, muchas gracias. La paz y la gracia de Dios sea con todos ustedes. Hasta pronto.